primero con un señor que es el diafragma, porque también te va a hablar en determinado momento, te va a hablar de los recesos diafragmáticos. Entonces, básicamente, vamos a hablar de este señor don diafragma. Entonces, primera cosa, una de las cosas que uno tiene que tener muy claro del señor diafragma es de dónde viene y a dónde va. Entonces, vamos por aquí, queridos compañeros, vamos a imaginar que este es el señor esternón, ¿sí? Todo esquemáticamente hablando, obviamente, y esta sería la columna vertebral, y aquí estaría, mis queridos amigos, el sacro, ¿no es cierto? Ahí estaría el señor don sacro. Entonces, el diafragma, como todos conocemos, ¿no es cierto? Eso conocen hasta nuestros amigos que no siguen medicina, pues básicamente va a ir a dividir lo que sería el cavidad torácica de lo que sería nuestro amigo, este sería el tórax, y acá tendríamos nosotros la cavidad abdominal. Esa sería la gran división por este señor don músculo llamado diafragma, que en este instante voy a poner una cosita amarilla aquí así. Entonces, esta cosita amarilla que le acabo de poner se conoce como el centro tendinoso. Es el centro tendinoso del diafragma, que no es otra cosa más que una aponeurosis, ¿no es cierto? Una aponeurosis. Entonces, esa aponeurosis se encuentra en pleno centro de este gran músculo llamado diafragma. Entonces, si lo hago de otra manera, si tú coges y te colocas aquí a este nivel, si tú te paras aquí así, ¿no es cierto? Para mirar esto, pues algunos depende, como yo siempre suelo molestar, depende de la droga que uses para encontrarle la forma. Entonces, creo que Rubier le dice forma de boomerang, no me acuerdo qué forma le dice Rubier, pero más o menos ese centro tendinoso viendo desde arriba va a tener esta forma. Entonces, algunos van a decir tiene forma de trébol, otros van a decir tiene forma de boomerang. Como te digo, eso me da igual, depende de la droga que tú utilices para saber qué color quieres poner. Entonces, lo que sí ya empieza aquí a llamar la atención y tiene que tener bien claro es que vas a tener dos bordes en el diafragma. Sí, hablando como te digo, esta clase no es de diafragma, por lo tanto voy a hacer los detalles más gruesos, pero que van a servir para que entiendas todo lo que va a venir después. Este sería el borde anterior, lo que estoy cambiándolo a color azul. Aquí tendríamos todo este borde. Entonces, ¿cómo qué definición vas a dar a este borde? Que este borde anterior es un borde convexo. Es un borde convexo y obviamente el que quedó de blanco hacia atrás, pues es el borde posterior y su característica va a ser que es un borde cóncavo. Eso es así de sencillo y así de fácil, ¿no? Borde cóncavo, borde anterior convexo y borde posterior cóncavo. Y acá yo voy a tener el primer hiato diafragmático. Aquí yo ya voy a tener un poco hacia la derecha lo que sería el primer hiato diafragmático. El hiato es un agujero, ¿no? El hiato de la vena cava. Eso es el primer hiato que lo voy a encontrar. Este hiato, mis queridos amigos, ¿a qué altura de la columna se encuentra? Se encuentra a la altura de T8. ¿Sí? A la altura, esas van a ser nuestras referencias para los hiatos, la famosísima columna vertebral. Entonces, a nivel de T8, a esa altura de T8, encuentro el primer hiato, que es el hiato de la vena cava. ¿Quién está pasando por ahí? La vena cava, por eso anatomía es papaya. ¿Qué vena cava? ¿Superior o inferior? La inferior, compañeros. La que está viniendo, pues sí es inferior desde abajo, ¿no? Está recogiendo la sangre de todos esos señores de la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, la vena cava. Primer hiato que encontramos, el primer agujero sería ese. Entonces, de aquí hacia adelante, ¿no es cierto? Aquí adelante, si tú te fijas en el dibujo que tienes a tu mano izquierda, aquí tienes el esternón y nosotros lo vamos a colocar básicamente como una pequeña referencia nada más. Aquí cito al esternón. ¿Sí? Aquí cito el esternón. Obviamente al lado del esternón tienes los cartílagos condrales, los cartílagos costales, solo son una referencia, espero que no termines más confundido que antes luego de esta explicación. Y obviamente aquí tendríamos los arcos costales, que no los vamos a hacer todos, simplemente van a ser, como te digo, puntos de referencia. Y obviamente hacia atrás, pero acá abajo, este es el detalle, compañeros, atrás, bien abajo, ¿a qué altura estamos hablando, mis queridos compañeros? Estamos hablando a la altura, ya voy a explicarlo, de L1 hasta L3. Hasta ahí llega el diafragma, o sea, es abajo, en la columna lumbar, compañeros. Entonces, pese a que esté dividiendo lo dorsal, ¿no es cierto? La columna dorsal sería la parte torácica de la parte abdominal, realmente la parte más profunda de nuestro amigo el diafragma llega hasta esta altura, L1 hasta L3, ¿sí? Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Entonces, vamos a poner acá, entonces no pondríamos, obviamente, si yo pongo acá, si acá adelante está el esternón, quien debería estar acá por lo bajito debería ser pues de 8 más o menos, pero para fines de imaginativos nada más, vamos a imaginar que esto es L2, ¿sí?
¿Estamos vivos? L2. ¿Para qué? ¿Por qué quiero que hagas esto? Porque tienes que imaginarte que desde acá, desde L2, va a tener que subir estas fibras musculares, estas fibritas que las voy a cambiar de color en este instante. Sí, estas fibritas musculares van a tener que subir. ¿Hasta qué altura? Hasta aproximadamente la altura de T8. Entonces, todas las fibras que salen de esta L1 que acabo de poner aquí van a subir y van a llegar acá. ¿A qué borde? Al borde posterior. Entonces, estas están subiendo, ¿no es cierto? Van a ir de aquí. Obviamente, aquí en el camino, queridos compañeros, si aquí está L2, L3, imagínate que aquí estaría T12, T12, y T12 ya tiene su costillita aquí, T11 también tiene costillita acá, pues y obviamente hasta llegar a T8. Entonces, unas de las fibras que se van, también van a ser lo que se conoce como fibras, a ver, entonces vamos. Antes, estas fibras que nacen de la columna vertebral, que van naciendo desde L1, que vienen desde L2, de toda la columna vertebral, estas fibritas se las va a conocer como fibras vertebrales. Fibras musculares vertebrales. Y otras fibritas, en cambio, van a ir desde la costilla a este borde. Todas al borde convexo. ¿Sí? Entonces van a terminar formando esa cúpula diafragmática, esa cosa que está así, porque va a ir subiendo por las costillitas. Va a ir subiendo por las costillas hasta llegar, como te digo, a la altura de T8. ¿Ok? Entonces van subiendo. Y estas fibras, en cambio, que vienen de las costillas, pues si yo pongo aquí una costillita, ¿no es cierto? Una costillita para acá así. Estas fibritas van a tener, pues obviamente, ya el nombre ya te puedes estar imaginando, fibras costales, que van subiendo, como les digo, van subiendo y van subiendo estas fibritas costales. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí yo puse L1, L1 no tiene costilla, así que solo, como te digo, es parte didáctica nada más. Sería, ¿de qué costillas? Sería la doceava, la onceava, la décima, la octava, ¿sí? ¿Estamos vivos? Entonces, estarían subiendo estas señoras costillitas, estas fibras costales, y estarían estas fibras costales, pues, obviamente, llegando a los bordes. ¿Ok? Listo. Y además, ¿no es cierto? Faltaría la parte anterior. Y la parte anterior, compañeros, en la parte convexa, lo más sencillo y explicativo es que vienen unas fibras que son las fibras externales. Las fibras externales están llegando a este nivel con otras fibras que serían también fibras costales, ¿no es cierto? Entonces básicamente, entonces el diafragma va a estar formado por tres tipos de fibras musculares que llegan a este centro que sería el centro tendinoso. El centro tendinoso, ¿no es cierto? ¿Qué es el centro tendinoso? Es aponeurosis, lo que te hemos dicho, es una aponeurosis, es un tejido. Eso sería lo que la mamá, cuando va a limpiar la carne, o si alguno de ustedes lo ha hecho, no necesariamente la mamá, ¿no es cierto? Lo ha hecho, quitar esos pellejos. Ese es un gran pellejo, por decirlo de una manera así grosera. Este es un gran pellejo aponeurótico. Entonces tienes fibras vertebrales, costales y externales. Como te digo, esto no estoy entrando en tanto detalle porque no es motivo, simplemente es una clase para que te puedas ubicar de aquí en adelante, ¿sí? Entonces tienes fibras vertebrales, fibras costales y fibras externales. ¿Cuáles son las más importantes para la clase, para lo que vamos a ir aprendiendo? Las vertebrales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, doctor? Vamos acá. Entonces, vamos a poner aquí, compañeros, esas son las más importantes para el tiempo de clases en este momento. Vamos a imaginarnos que aquí está, pues, T11, ¿no es cierto? La onceava, y de aquí está saliendo, pues, obviamente, su costillita. Ok, a ver, hagámoslo, sí, dejémoslo y aprovechemos esto, quitemos esta costillita que está aquí así, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces quitemos esto de acá, ya, listo. Y pongamos aquí el centro tendinoso, que acabo de borrarlo, sino que lo necesitaba un poquito más grande. Listo, ok, y aquí está el agujerito. Ahí estaría el agujerito de la vena cava. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por cierto, si es que, así como ayer, si es que la señal se vuelve así intercortada, lo mismo que hicimos ayer, me avisa para cambiar de red. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, vamos a imaginar que está acá la situación de T11, decíamos, T11, y voy a poner acá pues T12, con su costillita T11, T12, y obviamente aquí ya estaría L1 y apófisis
L2, y como dicen los quiteños, L3, L3, ¿sí? Perfecto, estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, mis queridos amigos? Vamos a ver que aquí también tenemos una estructura que debemos toparla, que es un arquito que va desde la apófisis transversa de L2, esta sería L2, hacia la apófisis transversa de L1. Ese es el arco ligamento arqueado medial. Y más hacia afuera hay otro ligamento que va desde la apófisis transversa de L1 al borde inferior de la costilla, de la 12ª costilla, que sería el ligamento arcuato lateral o ligamento arqueado lateral. Arcuato y arqueado son sinónimos, mis queridos amigos. Entonces, básicamente tendríamos esos ligamentos obviamente también en este lado. Ok, listo. ¿Por qué? De aquí van a salir, como te digo, las fibras las fibras vertebrales, esas fibras que acabamos de decir. Es posible. ¿Listo? Ok, tal vez se cortó un ratico ahí la comunicación, espero que ya esté bien nuevamente. Sí, ok, listo. Entonces vamos acá. Tenemos que de aquí van a salir dos tipos de fibras vertebrales que no son las que tenemos que tener en cuenta. Dos tipos de fibras vertebrales. Y esas se van a llamar básicamente el pilar derecho del diafragma y el pilar izquierdo del diafragma, que de pronto ya has de haber escuchado. Entonces, cuando te hablan del pilar derecho del diafragma y el pilar izquierdo del diafragma, lo que están hablando básicamente son de las fibras vertebrales del señor diafragma. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, si esto lo estás viendo de frente, obviamente esto es al lado derecho y esto sería el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí estaría L3. Entonces, el pilar derecho, el que está acá, fibras vertebrales, sus fibras vienen algunas desde la cara anterior de L3, cara anterior de L2, cara anterior de L1, ligamento arcuato o arqueado medial, ligamento arqueado lateral. Y desde aquí estas señoras suben, imagínate acá, ¿no es cierto? Imagínate aquí. Aquí pongamos este puntito, pongamos como un puntito de división, este color amarillo. ¿Sí? Y de aquí, si estas están al lado derecho, todas estas señoras tendrían que llegar estas fibras a este lado derecho. Entonces vienen de aquí a acá. De todos estos puntos que acabamos de decir, tienen que estar yendo hacia el lado derecho. ¿Ok? Listo. Entonces están llegando ahí. Perfecto. Entonces, ese sería el pilar derecho del diafragma. Entonces, vienen sus fibras ¿desde dónde? Desde L1, cara anterior de L1, cara anterior de L2 y L3, ligamento arcuato medial y ligamento arcuato lateral. ¿Sí? Ok, estamos vivos y las caras anteriores, como decíamos, de estos de acá. Pongamos de otro color por este lado de acá. En cambio, el pilar izquierdo solo llega hasta L2. Esa es la diferencia. Solo llega hasta L2. Caras anteriores, también ligamento arcuato, y de aquí se van a dirigir a este lado. Y aquí hacen algo súper especial el señor Don Pilar Izquierdo. En este ladito me va a dejar un orificio. Pongamos el orificio de otro color. No, ese color no, verde. Acá me va a dejar un orificio. ¿Sí? Me va a estar dejando ese orificio, ¿sí? Entonces, ese señor Don Orificio, ya vamos a poner qué nombre es. Pero si tú te fijas bien, acá también me quedó otro orificio. Este que está aquí. Este que está aquí, entre los dos pilares. Pero aquí viene algo súper importante, mis queridos compañeros. Entonces tendría aquí tres orificios. El hiato de la vena cava, ¿sí? El más superior, el hiato esofágico y el que está más abajo sería el hiato aórtico, ¿sí? El hiato aórtico. Entonces, básicamente el hiato de la vena cava en el centro tendinoso, el hiato esofágico estaría formado por fibras del pilar izquierdo, pero algo que siempre te va a decir nuestro amigo Rubiel, porque si hay un pero. Este señor es el típico que te está molestando, pero le envía WhatsApps a tu otra compañera para enviar unas fibras para acá.
es decir, va a contribuir a formar parte de ese hiato esofágico. Tiene que llegar solo a este lado, pero también envía WhatsApps a la compañera que se sienta adelante, por si acaso, dice, ¿no? Si no cae la una, cae la otra. Entonces, básicamente es lo que está haciendo. Entonces, cuando te hablen del hiato esofágico, te van a hablar de fibras del pilar derecho y te van a hablar fibras del pilar izquierdo, porque el hiato esofágico, en pocas y definidas cuentas, va a estar formada por fibras de los dos pilares. El de la cava, solo por el centro tendinoso. Y en cambio, el hiato aórtico por los dos pilares, este espacio que tú ves acá. Entonces, este espacio que lo voy a pintar ahora, pues obviamente de verde, ese sería el espacio del hiato aórtico. Obviamente lo estoy exagerando, ¿no? Eso es didáctico. Entonces, básicamente, pues por la vena cava, la mamá de Tarzán es la cava, por acá pasa el esófago y acá tendríamos nada más y nada menos que la señora aorta, que sería la otra que estaría pasando por ese lado. Entonces, ¿qué tenemos? Que recordar, la cava a nivel de T8, hiato de la cava. Hiato esofágico a nivel de T10. Es bien fácil porque es de par en par. Y aórtico a nivel de T12. ¿Ok? Entonces, ahí tendrías tú básicamente estos pilares que vamos a escuchar, porque cuando vamos a hablar del esófago, el esófago va a pasar por su hiato esofágico y ahí te vas a encontrar que se encuentra con las fibras de uno de los pilares, obviamente, y también con el izquierdo y con el pilar derecho. Entonces, por eso es necesario también esta clase y también te va a hablar del hiato aórtico, que vas a tener los dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo. Entonces, ¿cuál es el pilar más grande? El pilar derecho, porque llega desde L3, desde más abajo, y el pilar más corto sería el izquierdo porque va desde L2 nada más. Entonces ahí tendríamos la primera explicación que necesitamos tener para poder conseguir saber el asunto de lo que va a venir en este momento. Entonces vamos a quitar aquí estas fibritas que están aquí. Entonces quitemos esto. Ok. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener, queridos compañeros de la vida? Acá lo que vamos a tener, pues obviamente, por obvias razones, esta cara sería, pongámosle así, con verde, toda esta cara. Voy a tener una cara superior del diafragma, que sería convexa, y lo que no quedó de verde, pues obviamente hacia abajo, va a terminar siendo la cara inferior del diafragma. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque las dos caras, tanto la superior como la inferior, van a estar revestidas por diferentes estructuras o diferentes aponeurosis que van a tener sus nombres y sus particularidades, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, la primera hacia arriba, la verde, sería la pleura, la que va a recubrir ahí, y abajo, en cambio, pues obviamente vamos a tener otra señora que le voy a poner de un café bastante oscuro, que sería, en cambio, acá el peritón. ¿Ok? Entonces, hacia arriba, la envoltura va a ser por las pleuras, que va a tener a nuestro amigo el tórax, ¿no es cierto?, por la parte interna. Pero el tórax también lo vamos a dividir. Entonces, al tórax tenemos que dividirlo en los famosos mediastinos. El mediastino se va a dividir básicamente, compañeros, en dos mediastinos. Hagámoslo una vez directamente acá. ¿Sí? El mediastino, el primer mediastino, que es el mediastino superior. ¿De dónde a dónde va? Imaginémonos que aquí estaría pues nuestra amiga la parte de T1. Aquí cito T1. Va desde T1 hasta la horquilla external, hasta la parte superior del manubrio. Hasta ahí empieza lo que sería el mediastino superior. ¿Hasta dónde llega? Desde el borde inferior de T4 hacia el ángulo del esternón, este ángulo que se forma entre el manubrio y el cuerpo. Hasta ahí, todo esto es mediastino superior, ¿sí? Justamente esta línea imaginaria, todas estas líneas son imaginarias, queridos compañeros. Esta línea imaginaria va a pasar justamente por debajo de la carina. ¿Cuál era la carina? El sitio donde se dividía la famosísima tráquea. Esta línea justamente pasa por debajo de la carina. Por aquí debe estar la tráquea, si mal no lo recuerdo, lo hicimos ayer. Exactamente aquí. ¿Se acuerda? Ahí está la famosísima carina. Entonces, justo esta línea va a pasar por este puntito, por ese punto de división. O sea, es decir, en pocas palabras, todo lo que es la tráquea
va a quedarse ¿en qué mediastino? En el mediastino superior se queda la tráquea y parte de los bronquios en su nacimiento van a ser del mediastino superior. Entonces, tendríamos mediastino superior y acá abajo tendríamos mediastino inferior. Esto es súper importante para seguir tratándolo de esófago, ¿sí? Porque te puedes, sobre todo cuando regresemos al corazón, ¿sí? Entonces, acá, el mediastino inferior, en cambio, lo vamos a dividir en tres partes, en lo que sería el mediastino posterior. Cambiémosle nuevamente de colorcillos. Tendríamos por aquí así, y el más pequeño de todos, realmente el anterior. Entonces voy a tener que el mediastino inferior, queridos compañeros, se va a dividir en mediastino anterior, medio y posterior. ¿Sí? Entonces va a estar dividido básicamente por esta parte. ¿Sí? Ok. Entonces, casi nadie, yo no he escuchado a nadie que diga en el mediastino inferior y posterior, no. Cuando ya te dicen mediastino anterior, automáticamente tú sabes que es obviamente el mediastino inferior de que te están hablando. Si te dicen mediastino medio, estás en el mediastino inferior, para de sufrir, así que no hay ningún problema por ese lado. Pero ¿quién es el que hace esta división? El que hace esta división, señoras y señores, pues no es nada más y nada menos que aquí nuestro amigo, el señor Corazón. Pongámosle otro colorcillo para que no se confunda con la pleurilla que la pusimos ahí. Nuestro amigo el corazón, que a veces no es tan amigo, ¿no? Este señor corazón, la presencia del corazón, todo lo que está por delante del corazón, mediastino anterior, y todo lo que está por detrás de nuestro amigo el corazón, pues sería el mediastino posterior, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir nuestro amigo Rubier? Por ejemplo, en el caso del esófago, el esófago va a venir, te va a decir, desde la parte superior por el mediastino superior, pasa por el mediastino posterior y va a tener la parte diafragmática y por último va a tener su parte que sería intraabdominal. Por eso es súper importante que te orientes. Mira dónde nació el estómago, no nació acá, que a veces uno dice el estómago está acá. No, nació por acá, compañeros. Por eso cuando veamos el estómago te va a decir que es oblicuo y casi horizontal y va a ir desde posterior hacia anterior, ¿sí? Entonces, por eso es bueno poder ubicarse, queridos compañeros. El nacimiento, donde es el cardias, uno dice, me duele la boca del estómago. Y uno, si no sé si te ha pasado, nos ha pasado a todo el mundo. Está así. Cuando dicen me duele la boca del estómago, uno piensa que está hablando de este sitio, de este puntito. Y lo relacionan aquí, debajito del esternón, la boca del estómago, y todo el mundo está pensando en este sitio. Y mira dónde están haciendo realmente anatómicamente. ¿Sí? Pero ¿por qué me duele ahí? Eso ya es cuestión de semiología y fisiología, porque te van a tener que enseñar los famosos dolores referidos. ¿Sí? Es un dolor referido hacia la línea media. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo el mundo habla de esa situación. Entonces, la gente piensa que el esófago, casi todos piensan como sienten pirosis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pirosis? Reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa eso? Que el contenido gástrico que está aquí ácido, ¿no es cierto? Se regresa por el esófago y te produce una quemazón urente y ardiente. ¿En dónde? Acá. Dolor referido. El problema está acá atrás, pero se refiere hacia la parte anterior. Eso tienen que enseñarte en fisiología. Son los nervios, las sensaciones nerviosas y se van hacia la parte media. Entonces el paciente lo va a estar sintiendo ¿en dónde? En la parte media, aquí en el esternón. Y lo primerito que el paciente va a pensar no va a ser en el esófago, sino en el señor corazón. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es. Pero lo peor que te puede pasar es al revés, que le duela ahí, ya vamos a ver cuando veamos corazón, y sea un infarto de la cara inferior del corazón. Y tú dices, es gastritis, démosle omeprazol. Ahí la fregamos. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces medicina, en ese sentido, se pone muy difícil para muchas cosas. Entonces ya tienes una orientación aquí de esta parte. Entonces ya tienes el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Entonces ya sabes cómo se divide. Ahora, vamos a dividir la cavidad abdominal. Tenemos que dividirla, compañeros, porque lo que va a venir luego necesitas saber todas estas estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá para poder hacerme entender. Entonces, nuevamente ponemos a nuestro amigo el esternón. Obviamente esto va a ser anterior. Y ponemos a nuestra amiga, la ponemos un poquito más exagerada, a nuestra amiga la columna vertebral. Nuevamente ponemos a nuestro amigo el diafragma. Ok. Entonces, para irnos entendiendo lo que va a pasar acá, pues obviamente
Acá vamos a poner a nuestro amigo el abdomen, la pared abdominal, la piel, ¿no es cierto? Aquí está lo que los humildes mortales conocen como pupo, el ombligo. Y acá abajo va a estar llegando hacia lo que conocemos que se llama la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, ¿no es cierto? Perfecto. Ok, listo. Y acá pues obviamente que se me pegó, se me quedó muy pegadito. Pongámoslo un poquito más separado. Aquí estaría llegando el señor Don Sacro. Ahí estaría el señor Sacro. Y aquí estaría, pues, cambiémosle también aquí, porque ya lo cambié. El diafragma. Ya sabemos hasta dónde está llegando el señor diafragma, que sería hasta L1, L2 y L3. Sí. Si esto lo hemos cortado, espero no confundirte. Acá nosotros vamos a tener un señor que sería el señor hígado. Estamos en el lado derecho entonces. El hígado, debajito del hígado y esquemáticamente hablando, obviamente todo esto es esquemático, estaría el estómago. Debajito del señor estómago estaría por aquí nada más y nada menos que el colon transverso. Y más abajito del colon transverso estaríamos todas las asas intestinales, yeyuno e ilium, todas amontonadas ahí. Perfecto. Entonces, para entender esta división del señor peritoneo, básicamente nosotros tenemos que entender pues que tenemos una fascia que se conoce como peritoneo, que todos han de haber escuchado, esa señora fascia, que está recubriendo la pared, la parte interna de la pared abdominal, después de la piel, músculos y todo eso que ya sabemos. Entonces, esta señora fascia, esta señora peritoneo, que cuando recubre la pared, en ese momento lo que acabo de hacer, se lo conocería como peritoneo parietal. Ese sería el famoso peritoneo parietal, ¿sí? ¿Estamos vivos? Entonces, estas dos láminas aquí se conocieron en primer año de medicina y decidieron estar juntos. Y se fueron juntos hacia el hígado, ¿sí? Se fueron hacia el hígado. Y aquí le voy a cambiar de color porque cuando se fueron hacia el hígado, en este momento tomaron otro nombre. Lo que acabo de poner ahora se llama ligamento falciforme. Ligamento falciforme del hígado, sí, el ligamento falciforme, ¿ok? ¿Listo? Entonces, básicamente, como les digo, cuando estemos en hígado, vamos a explicarlo más a detalle, pero si es necesario para que vayas conociendo algunas cosas que te van a hablar del estómago, te van a hablar del duodeno, necesitamos que sepas esto. Entonces, cuando llegaron al hígado, ¿qué fue lo que pasó? La típica, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos damos un tiempo? No eres tú, soy yo. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pues se separaron, ¿no? Dijeron, Simón, separémonos, démonos un tiempo, veamos, y se separaron nuevamente. Una hoja se va por acá y otra hoja se va por aquí. ¿Sí? Entonces, se fueron estas dos hojas separándose para cubrir al hígado. En este momento, ¿qué formaron? Peritoneo visceral, compañeros. ¿Captó el mensaje? En este instante se formó el famosísimo peritoneo visceral. Por eso digo, es la misma envoltura, nada más que siempre cuando llega a otro sitio, ¿qué es lo que hace? Va a cambiar de nombre, compañeros. Esa es la idea. En este momento va a ser peritoneo visceral. Como te diste cuenta hace rato, era el mismo peritoneo parietal, nada más que cuando se unieron, se fueron al hígado, formaron un ligamento, el ligamento falciforme. Llegaron ahí, se dividieron, una hoja superior y otra hoja inferior. Y resulta, doctores, que esta hoja superior que está aquí, viene acá y hace esto, y hace como un triangulito. Imagínate, sin la base. Aquí sí estaría la base, imagínate. Ese ligamento que formaron como triangulito se llama ligamento triangular. ¿A dónde se proyecta ese ligamento triangular? Ese ligamento triangular se va a proyectar, pues, obviamente, hacia el diafragma, hacia arriba. Entonces va a ser ahora ese ligamento que formaron, que hizo como triangulito y que se va hacia el diafragma, ligamento triangular. Y termina cubriendo esta parte que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y esta parte de acá se iría por aquí, cubriendo la cara inferior del diafragma. ¿Estamos vivos? Ok, pero, aquí viene el pero. De aquí, desde este ladito, ¿te acuerdas que decíamos ligamento triangular? Pero esa base es imaginaria, es de imaginación esa base, triangular. Ya sabes cómo es Rubier. Rubier le ve una media formita ahí y ya dice esto es cono, cuboide, amorfo y todo ese tipo de cosas. Entonces viene por acá, este ligamento va a venir, ¿sí? Para acá, a la cara inferior del hígado y nuevamente se encuentra. Y entonces empieza con la misma historia. ¿Sabes qué? No te he podido olvidar. Yo creo que somos el uno para el otro. Yo creo que debemos estar juntos. He besado otras bocas y lo único que he conseguido son recordar tus labios y toda esa bobería que siempre dice, ¿no? Entonces, de aquí
nuevamente juntos, se van hacia el estómago. ¿Sí? Se van hacia el estómago, se dirigen hacia el estómago. Si esto lo vemos un poquito de frente, compañeros, si lo vemos ya no así, es decir, tú te vas a parar aquí, ¿no es cierto? Aquí, para ver qué está pasando con esta novela, quitando esta parte anterior, quitando el ligamento falciforme, solo para ver este sitio de ese ligamento que va desde el hígado al estómago. Entonces, está yendo del hígado al estómago, como te digo, entonces tendrías aquí el estómago, aquí vendría el esófago, aquí tienes el estómago, curvatura mayor, curvatura menor. Y aquí, esquemáticamente hablando, el hígado no está así, pero lo vamos a poner ahora así. Sí, salió horrible, ¿no? Salió más feo que mandado a hacerse, pobre. Es más triangular, eso, perfecto. Entonces, desde esta cara inferior, ¿no es cierto? Yo no tengo efecto 3D. Entonces, desde la cara inferior del hígado, desde la cara inferior, y ya, como te digo, cuando lo veamos, cuando nos toque, lo vamos a ver claramente, está saliendo esa cosa verde. Y esa cosa verde se está dirigiendo ¿a dónde? A la curvatura menor del estómago. Y esa cosa verde que se está dirigiendo aquí, pues acaba de formarse lo que se conoce como el epiplon menor, compañeros. Eso que acabo de hacer de verde es el famosísimo epiplon menor y que también tiene otro nombre, aumento menor. También es otro nombre que se le da, aumento menor. Entonces, para este momento, para este sitio que estamos en anatomía, que todavía no entramos en detalles del hígado, lo único que vamos a decir es que el aumento menor va a ir ¿desde dónde a dónde? Va a ir desde la cara inferior del hígado, que después vamos a ver que se llama cara visceral, hacia la curvatura menor del estómago. Pero aquí es donde te va a partir la cabeza. Después del estómago, aquí estaría el duodeno. Entonces, resulta, queridos compañeros, que también llega hasta el duodeno. Y como ves, acá arriba también llega hasta el esófago, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a decir también muchas veces Rubier? Te va a decir que hay una membrana, un ligamento que es, o que es el mismo aumento menor, pongámoslo así. El mismo aumento menor va a tener básicamente 3 niveles. Un nivel más alto, el que está acá arriba. Y ese ligamento, ¿cómo lo va a llamar? Si va del hígado hacia el esófago, ¿con qué nombre le pondrías? Tú eres Rubier, ¿qué nombre le pondrías? ¿A alguien se le ocurre algo? No le pongas tu apellido. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Alguien? ¿Nadie? Hígado gástrico. Hepático esofágico. Eso podría ser un hepático esofágico o esófago hepático. Siempre se prefiere llamar desde la línea media, así era la nomenclatura. En mis tiempos me enseñaron así, compañeras. A veces sí resulta. Desde la línea media hacia afuera. Es decir, el primer nombre es el de la línea media. Entonces sería esófago hepático. ¿Captó el mensaje? Esófago hepático. ¿El otro cuál sería? Ya lo estás viendo por obvias razones, ¿no es cierto? Sería el que va desde el hígado hacia el estómago. ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo se te ocurre? ¿Perdón? Gastrohepático. Gastrohepático. Papaya, ya ven si anatomía es papaya, compañeros. ¿No es cierto? Si de adrede estamos sufriendo. Y por último, el que va desde el famosísimo hígado al duodeno, ¿cómo lo llamaríamos? Hepatoduodenal. Hepatoduodenal o duodeno hepático. Pare de sufrir, compañeros. ¿Ok? Listo. Y aquí, compañeros, aquícito, aquí. Voy a cambiarle de color. Resulta, compañeros, en esta partecita de aquí, donde está el mouse, ahí, sí, pongámosle un color, ¿qué color le ponemos? Pongámosle este encendido, este de aquí. Este borde que está aquí va a tener un nombre. Ese se llama el borde libre, porque ahí muere, no se conecta con nada más. Queda libertad. Es el que canta, libre soy, libre soy. Sí, borde libre. ¿Captó el mensaje? Ese se llama borde libre del aumento menor. Borde libre del aumento menor. ¿Captó el mensaje? Entonces ahí tendríamos el famosísimo borde libre. Y ya vamos a ver que por ahí, por ese borde libre, va a estar pasando lo que se conoce como la tríada portal. Va a pasar ahí la vena porta, va a estar la hepática y la vía biliar. Esa es la tríada portal. Por lo pronto, nos conformamos con este aumento menor. ¿Captó el mensaje? Ok, listo. Regresemos a la triste historia de estos dos enamorados que llegaron al estómago. ¿Qué pasó en el estómago? ¿Sabes qué, güey? Tú nunca cambias. Sigues siendo el mismo. Me estás coqueteando con todo el mundo. Se vuelven a separar. Y uno se va por la cara anterior del estómago y otro se va por la cara posterior del estómago. Y oh, sorpresa, cualquier parecido con la realidad, queridos compañeros, es pura coincidencia, nada más, solo pura coincidencia.
Ay, ya me estoy riendo. Pura coincidencia, compañeros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se vuelven a encontrar nuevamente. ¿Y qué crees? Yo creo que, no sé, yo te perdono. Sí, hagamos como que nada ha pasado. La típico engaño de toda pareja. Hagamos como que nada ha pasado, se vuelven a unir. Y esta vez dice, no nos vayamos a ningún lado, mejor démonos una vuelta y luego regresemos. ¿Hacia dónde regresamos? Vienen las dos hojas pegaditas y regresan al colon. ¿Sí? ¿Y qué es lo que acabamos de formar, queridos compañeros? El aumento mayor. Perfecto, el aumento mayor. Se acaba de formar el señor don aumento mayor. Este es el epíplomo mayor, aumento mayor, que está haciendo básicamente como un delantal y cubriendo todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa, compañeros? La típica, nuevamente, una vez más, lo nuestro es imposible. No hay cómo contigo, no hay vida contigo y se separan. Para cubrirlo a nuestro señor, el señor don Colom. Típica relación tóxica. Nuevamente, vuelven a estar juntos en este punto. Y se van hacia la parte posterior. ¿Sí? Se van hacia la parte posterior y en la parte posterior, nuevamente, por enésima vez. Pero esto ya fue la última, porque aquí ya les cogió la rural. El uno se fue a Palo Hondo y el otro se fue a Piedra Quemada. Ya se separaron. Pero eso rojo que acabo de formar ahí, mis queridos compañeros, se llama el mesocolon. El mesocolon, ¿sí? Mesocolon. ¿Qué diferencia hay entre un ligamento y un meso? El meso permite el paso de arterias, venas y nervios. En el caso del colon, por ejemplo, por aquí debería estar pasando la mesentérica superior. Estaría pasando el vago como nervios. Y venas estaría pasando la vena mesentérica superior. Los ligamentos en su gran parte son tejidos de sostén que sirven para fijar los órganos y en cambio estos mesos que acabamos de poner aquí, el mesocolon, ese meso en cambio es un ligamento también, pero que permite el paso de vasos, arterias y nervios, por lo tanto toma el nombre de meso. Sirve de fijación y permite el paso de lo que serían las arterias y venas de drenaje. ¿Captó el mensaje, mi querido amigo? Listo. ¿Qué pasó con la parte inferior? Este señor se fue por acá arriba, se unió con el que venía de acá, y este señor que viene por acá, y ya cuando toque la parte respectiva, aquí abajo, en esta partecita que estoy haciendo en la parte final, que está viendo que dibujo, hasta llegar a la sínfisis del pubis, todo esto varía de acuerdo si es varón de sexo masculino y si es mujer de sexo femenino. Claro, porque si fuera Miss España, pues se va a parecer al del varón por la presencia de esa señora próstata. ¿Sí? Entonces, aquí esto va a cambiar de acuerdo, pues, a lo que sería el sexo del individuo. Si es mujer, va a tener espacio de Douglas, va a tener obviamente el útero, si es varón, va a tener próstata, vejiga. Entonces, este punto, cuando lleguemos al momento adecuado, se los voy a explicar. En este momento, aquí, queridos compañeros, entonces ya tengo una gran cavidad que está dividida básicamente en varias partes. Entonces, vamos acá. Yo quiero que se fije una pequeña parte. Primero, esta parte que acaba de quedar aquí. Esto. Aquí está detrás del peritoneo. Por tanto, ¿cómo se llama ese espacio? Se llama espacio retroperitoneal. Retroperitoneal. Perfecto, el espacio retroperitoneal. ¿Quién es el amo y señor de este espacio? Aquí vamos a encontrarnos con... ¿Quién? Ya se me borró de más una. Vamos a encontrarnos nada más y nada menos que con, que aquí se encuentran, solo vamos a poner las letras para no dibujar, el riñón y el páncreas. Son los amos y señores. Pero cuando veamos anatomía, vamos a ver que hay porciones del duodeno, que hay porciones del colon ascendente, del colon descendente, que van a estar también metiéndose en este espacio retroperitoneal. ¿Cuál es el concepto para ir entendiendo esto? Todo lo que está envuelto por nuestro amigo el peritoneo, toda esta cavidad, que te la voy a cambiar de color en este momento, la voy a poner de un color encendido. Todo lo que está dentro de esto de aquí, todo lo que está dentro de esto, de todo esto, de esta gran cavidad. Esa sería la famosísima cavidad peritoneal. Pero si tú te pones pilas, esta cavidad peritoneal en este momento, por la presencia del epíplomo menor, que es que está aquí,
por la presencia del mesocolon y por ese delantal que está por acá, se ha dividido ahora también esa cavidad peritoneal en dos grandes cavidades. Aquí me está olvidando algo, perdón, antes de dividirlo. Acá, pues, ¿no es cierto? También de aquí se van a dirigir acá. Perdón, me estaba olvidando el intestino delgado. Estas dos hojas y envuelven aquí esto. Y esto también va a tener el nombre de mesenterio. Mesocolon y mesenterio, discúlpenme, me estaba olvidando esto. ¿Por qué? Porque estarían pasando por aquí las arterias yeyunales, venas yeyunales, arterias ciliares. Entonces, aquí, compañeros, pero por estas tres características que te acabo de decir, por estas tres flechas que están aquí, por esta que está aquí, una, dos, y por esto, yo tengo ahora dos cavidades. Quitémosle esta para que no te confundas, ¿sí? Te la voy a rayar a la una cavidad. ¿Sí? Pongamos la de, creo yo, de amarillo. Sí, este espacio que está aquí. Este espacio. Todo ese espacio, compañeros. ¿Cómo se llama este espacio? Este espacio tiene dos nombres. Algunos le llaman saco menor y también otros le llaman transcavidad de las epiplones. ¿Sí? ¿Captó el mensaje? ¿Y cuál es el saco mayor? El saco mayor es todo lo que queda por fuera. Entonces sería el que te lo voy a rayar de este color. Saco mayor es más grande, aunque parezca que lo amarillo me salió más grande. Todo esto de acá es el saco mayor. Todo eso. Entonces, todo lo que acabo de rayar de café es el saco mayor. Todo esto que está aquí. Saco mayor, ¿sí? Saco mayor y lo que está de amarillo, el saco menor, o que antes se conocía como la transcavidad de los epiplones. Entonces, ahí tengo la división. Entonces, resumiendo, mis queridos amigos, ya hablando aquí, de acuerdo a lo que hicimos en el dibujo, y espero no haberte confundido, ¿sí? Si tú te pones pilas, entonces vamos a decir que la cavidad abdominal en este momento, toda esta gran cavidad abdominal, la cavidad abdominal que va desde el diafragma hacia arriba, ¿sí? Hasta un plano que todavía es un plano imaginario, que todavía no lo hemos dicho, ¿sí? Abajo hay un plano que es el piso, un plano imaginario, que es la entrada a la pelvis verdadera, todavía no lo hemos dicho, pero lo vamos a destopar. Esta gran cavidad abdominal va a estar dividida básicamente en dos grandes cavidades, ¿sí? O en dos grandes sectores, lo que sería la cavidad peritoneal y el espacio retroperitoneal. Retroperitoneal, que es el que acabamos de poner como te ponía por acá. Pero esa cavidad peritoneal, mis queridos amigos, va a estar dividida básicamente en dos grandes cavidades. La cavidad que está de amarillo, que es la que está acá, sería la transcavidad de los epiplones o lo que se conoce como saco menor. ¿Sí? Y la otra la vamos a conocer como el saco mayor. Entonces, venga hacia acá. Voy a quitar esto de aquí. Lo amarillo, ¿no es cierto? Voy a dejar sin rayitas a esta señora transcavidad de los epiplones. Entonces, si tú te paras aquí a vivir aquí, estarías viviendo ¿en dónde? En la transcavidad de los epiplones. ¿Cuáles serían tus límites de la transcavidad de los epiplones? ¿Cuáles serían las partes que van a limitar pues tu transcavidad de los epiplones? Entonces, lo que te va a estar limitando, mi querido amigo, lo voy a poner de color blanco en este instante, lo voy a dejar blanco. Estaría como límite tuyo aquí la cara posterior, ya vamos a ver exactamente qué cara, la cara posterior del hígado, que estaba aquí. Obviamente esta parte del aumento menor, ¿sí? Obviamente esta cara que sería la cara posterior de nuestro amigo el estómago, ¿sí? Toda esta partecita te metes aquí entre el epiplon mayor que subí y bajaba, toda esta partecita de aquí. Todo esto sería anterior. Tu piso va a estar constituido básicamente por lo que sería el mesocolon y tu pared posterior y techo estaría formado por la hoja parietal del peritoneo, que estaría a nivel de diafragma y aquí estaría a nivel de L3 hacia abajo, porque decíamos que el diafragma llegaba hasta L3. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos, compañeros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna situación? ¿Estamos vivos? Yuhu. Yo creo que ya murieron todos. ¿Se fundieron las neuronas?
No, sí estamos vivos. Todo bien, todo bien. De acá. Ok, listo. Entonces, esa sería una de las cosas que uno tiene que empezar a darse cuenta. Aumento menor, tienes que acordarte. Aumento menor, entonces lo que acabamos de decir del aumento menor va del hígado hacia el estómago. Esa es la definición. Pero la parte más alta de ese mismo momento va a llegar hasta el esófago y la parte más baja va a llegar al duodeno, pero va a haber un momento en que voy a tener esto que se llama el borde libre. El borde libre del aumento menor. ¿Qué está pasando por el borde libre? Ya lo vamos a estar especificando. Se llama la tríada portal, donde están pasando, como dice tríada su nombre, tres partes. La vena porta, la hepática común y también estaría pasando la famosísima vía biliar, el colédoco, la vía biliar. Entonces, esas son las tres cosas que van a estar pasando por ese tríada portal, ¿sí? Ok, entonces de acá, el otro que tienes que acordarte, a never forever, sería del epiplon mayor. Entonces, esto, como decíamos, aquí también lo estábamos viendo de frente al epiplon menor, ahora lo vas a ver de frente al epiplon mayor. El epiplon mayor, entonces, estaría saliendo de la curvatura mayor de nuestro amigo, el famoso estómago. Curvatura mayor, ¿sí? Desde esta curvatura mayor. Toda la curvatura mayor está bajando este epiplon, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo voy a hacer bastante, lo más didáctico que pueda. Va a ser que va a bajar como buen lojano para abajo, ¿sí? Y luego va a regresar, ¿hacia dónde? Hacia el colon, formando un delantal. Básicamente, va a regresar ¿a qué parte del colon? Va a regresar básicamente a la tenia anterior del colon transverso. Sí, ya cuando veamos colon te voy a explicar mucho mejor. Entonces hace como un delantal, lo que viste acá. Un delantal que decíamos, pues, viene desde acá, de esa curvatura mayor, baja, se da una vuelta, Y si te diste cuenta, yo quiero que te fijes que en todo momento, excepto cuando llegaba a las vísceras, el peritoneo se divide en dos hojas. Es decir, el meso, todo ligamento, ligamentos, meso, aumento menor y aumento mayor, por ejemplo, aquí aumento menor, dos hojas, haciendo ese aumento. Aumento mayor, dos hojas. Que aquí al darse la vuelta podríamos decir dos anteriores y dos posteriores serían hasta cuatro hojas, pero son dos hojas. Y acá, dos hojas. Mesocolon, dos hojas. Mesenterio, que es el que va hacia el intestino delgado, dos hojas. ¿Captó el mensaje? ¿Por qué es súper importante? Porque muchas veces te van a decir de la hoja anterior de tal cosa o de la hoja posterior de tal cosa. Aquí, ligamento triangular, mire, vienen dos hojas, una se pone hacia arriba y otra se pone hacia abajo. Ya no te va a decir anterior y posterior. Como está arriba, te va a decir hoja superior y la que está abajo, hoja inferior. ¿Captó el mensaje? Entonces, siempre tienes que tener cuidado cuando estudies anatomía de este tipo de cosas, de que siempre todo lo que es el peritoneo, cuando sobre todo forma ligamentos, mesos y ese tipo de cosas, va a tener dos hojas. ¿Estamos vivos? Entonces, otra cosa súper importante, queridos compañeros, de esta partecita, ya, hasta ahí muere esta parte. Yo creo que hasta ahí esta parte está entendida. Esperemos que sí. Y si no, pues te toca regresarte a ver el video nuevamente para poder entender, porque todo lo que va a venir después, de esófago, estómago, todo te va a estar hablando del aumento menor, epiplon mayor, te va a estar hablando de la transcavidad de epiplones, te va a estar hablando del ligamento triangular, te va a estar hablando de todo esto que acabamos de hacer, es la base para que puedas entender lo que se viene. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora la otra parte que tenemos que ir entendiendo, compañeros, que se topó en esófago, que es bastante fácil. Es el sistema ácidos. Como les digo, esta clase no la hacemos tan detallada como debería ser porque realmente no es motivo en este momento de la clase, ¿sí? Y ya cuando toque lo que es tórax con pulmones y todo eso, lo vamos a hacer ya con más detalle. Pero como ya lo estamos topando, ya estás leyendo hemiácigos, ácidos accesoria y sistema ácidos, entonces uno dice, se puede perder. Entonces, para que tengas la idea de este sistema de los ácidos, algunos llaman sistema venoso ácidos. El sistema venoso ácidos, básicamente vas a tener tres estructuras. Tres estructuras. La vena ácidos, la que ya hemos topado, otra vena que es la ácidos menor y una que se llama hemiácidos. Hemiácidos, ¿sí? Entonces, esas serían las tres famosas arterias que estarían, perdón, venas, siempre venas, que básicamente lo que hacen estas venas, señoras y señores, estas venas lo que están haciendo es el drenaje venoso del tórax, básicamente es esa la triste historia, ¿sí?
Entonces, si lo hacemos por aquícito, pongamos aquí estaría la D12, la T12 con su costillita, costillita y costillita, ¿sí? T12, aquí tendríamos a T11 y así sucesivamente, ¿no? No voy a hacerlas todas, pero más o menos solo para que tengas una idea. Sí, perfecto. Estarían todas las, desde T1, imagínate, hasta T12. Entonces aquí tengo en T12, la última, sería la costilla doceava. Y aquí entonces estarían obviamente de aquí, de cada lado, saliendo, parece que hay una pregunta en el chat. Aquí estamos, dice María. Sí, porque a veces me asusto, digo, ya creo que les fundí el cerebro con todo lo que uno tiene que ir aprendiendo. Como les decía, no es difícil esto, compañeros. Lo que pasa es que la cantidad de información que tienes que dominar para poder entender cada cosa, esa es la que lo hace realmente un poco complicado. Entonces, estaríamos aquí, imagínate que de aquí, pues obviamente estaríamos, imagínate que estás en T1 y acá abajo estaremos en T12. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Aquí abajo voy a tener una venita que es la vena, algunos van a hablarte de raíces mediales y laterales, como te digo, no voy a entrar en esos detalles en este momento, solo quiero que tengas la idea de dónde están saliendo cada cosa, esa es la situación. Entonces, aquí voy a tener una vena que sería la vena subcostal, ¿sí? Y por otro lado voy a tener una vena que es la vena lumbar ascendente. Una vena lumbar ascendente. La lumbar ascendente, entonces tienes la subcostal y la lumbar ascendente. Estas dos se van a unir, que se las conoce como raíces laterales. Y hay otra raíz medial que va hacia la cava inferior que es inconstante. Entonces quedémonos por lo pronto con esas dos. Como te digo, cuando sea la parte respectiva lo vamos a entender. Eso entonces estamos en qué lado. Si estás viendo de frente, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando por aquí? Pues lo que va a estar pasando por aquí, que al unirse estas dos, aquí, queridos compañeros, se me formó la vena ácigos. La vena ácigos entonces va a venir por aquí. Que si no me equivoco, ya la topamos ya por aquí, debemos haberla puesto, sí, aquí está. ¿Sí? La vena ácigos, que decíamos que era esta que está aquí, y acá está el conducto torácico, que también lo vamos a ver. Vena ácigos y conducto torácico, ¿no es cierto? Entonces va pasando por el lado derecho, ¿no es cierto? Por este lado derecho, la vena ácigos sube por el lado derecho de la columna, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar recogiendo como tributarios? Pues obviamente todas las venitas intercostales que están llegando acá. ¿Dónde termina la vena ácigos? La vena ácigos va a terminar, queridos compañeros, aquí, que es lo que ya teníamos que referirnos al día de hoy. Un poquito de eso, pero lo vamos a hacer mañana. Como les digo, si no hacemos esto, no vamos a entender. Va a terminar acá en la vena cava. Acá tenemos la famosísima vena cava, pero ¿cuál cava? La cava superior, ¿sí? La cava superior. Y por aquí debe estar pasando, queridos compañeros, un amigo que usted ya conoce, que ya lo hemos estado topando, que sería el bronquio derecho. Y detrás de todo esto, más atrás, gobierno incapaz, atrás está el esófago, ¿sí? Entonces, cuando nuestra amiga la vena ácigos viene para acá, viene a este nivel, ¿sí? A este nivel, ¿no es cierto? Estaríamos más o menos, disculpe que yo le dije T1 aquí, T4 más o menos, porque esa altura es la bifurcación, T4. Tú tendrías que pararte aquí así, de manera lateral, para ver qué va a suceder ahí. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Vas a tener aquí a la vena cava, ¿sí? Atrasito vas a tener al bronquio, ese agujero sería el bronquio derecho, ¿sí? Y más atrasito, obviamente, vas a tener a quién, vas a tener al señor esófago. Al señor esófago, ¿sí? ¿No es cierto? Porque aquí estaría, podemos hasta pegarlo si tú quieres, aquí al esófago. Al esófago. Entonces, y más atrasito, ¿no es cierto? Por debajo, aquí sería la columna vertebral. Esto está T4. T4, aquí tendríamos T5, T6 y T7. ¿Te acuerdas que en T7 ya la señora aorta ya se metió aquí? En T7 ya es completamente señora, la señora aorta es la señora que se lleva ya con la columna. ¿Ok? Entonces ten cuidado con eso. Entonces acá decíamos obviamente que T4 se empieza a alejar. El esófago empieza a alejarse, se empieza a distanciar,
Se empieza a distanciar el esófago. ¿Por qué? Porque a la final la aorta es la que va a terminar separándolos. ¿Que venía de dónde? Del callado de la aorta. ¿Eso qué quiere decir? Si a nivel de T7 ya la aorta es a mi señora, quiere decir que desde T5 y T6 empezó a empujar para meterse aquí. ¿Sí? En T5 ya empezó a decirle, oye, no, en T4 le dijo, preséntame a tu novia. Sí, te presento a la columna. Oye, qué buena gente, súper inteligente, ha sido súper comprensiva, oye, me estoy escribiendo con ella. En T6, oye, campeón, voy a salir a tomar un cafecito, pero solo de amigos. En T7, ¿sabes qué? Me enamoré de tu amigo. ¿Captó el mensaje? Se separaron. ¿Estamos vivos? Entonces, en este punto, entre T5 y T6, la aorta se está arrimando y el esófago separando. Entonces, pero no estoy haciendo esto, estamos haciendo ácigos, doctor. Sí, tranquilos. Entonces, la ácigos que está subiendo por acá, entonces va a estar subiendo, pues obviamente va a estar subiendo por este nivel, por el lado derecho, este lado derecho, el lado derecho, y aquí se va a tener que llegar a la cava, y para llegar a la cava, compañeros, va a hacer esto, va a saltarla a la famosa bronquio, y al hacer eso, compañeros, aquí le cambio de color, formó el arco de la vena ácigos. Por eso Rubier te va a decir que una relación lateral hacia el lado derecho de nuestro amigo el esófago va a ser el arco de la vena ácigos, que está llegando ¿a dónde? A la cava superior, mis queridos amigos. Entonces, por ese lado ya tenemos a esa triste historia. Vamos por el lado de acá, por el lado izquierdo. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, queridos compañeros, en cambio, lo que va a suceder básicamente es que tengo también el mismo nacimiento. Aquí no hay historia. Subcostal por un lado, perdón, pongamos vena subcostal por un lado y por el otro lado la lumbar ascendente. ¿Sí? Pero aquí se llama ácigos menor. ¿Por qué? Aquí viene una pequeña variación. Porque esta señora ácigos, que se encuentra de este lado, va a recoger básicamente las venas intercostales que serían desde la vena intercostal 9 hasta obviamente la subcostal. Sería hasta la 11ª intercostal y la de abajo. Desde las 9 hasta la 11ª intercostal están llegando por aquí. Algunos dicen, y esa es la variación, a veces es desde la 8ª. A veces desde la 8ª hasta la 11ª, otras veces de la 9ª a la 11ª. Pero aquí, esta señora se cruza y va a drenar en el sistema ácigos. Por lo tanto, eso celeste que acabo de poner, eso se conoce como la ácigos menor. Ácigos menor. La famosísima ácigos menor. Y hacia arriba, mis queridos amigos, pues obviamente también se está formando otra arteria de las intercostales, desde todas estas intercostales, dijimos hasta la 8, es decir, o 9, como sea, pongamos desde la 8, 7, la 6, la quinta, todas estas intercostales forman otra que viene aquí así, y viene y se cruza acá. Y esta que acabo de hacer, ¿cuál sería? La hemiácigos. Hemiácigos, ¿sí? Entonces, ahí tendrías el sistema de ácigos. Esto varía, tiene algunas variaciones anatómicas, entonces la ácigos menor se va a formar igual que el ácigos normal por la lumbar ascendente y la subcostal y recibe esta sangre. De las intercostales, como decíamos, esto varía, 8 o 9 hasta la 11ª intercostal, ¿sí? ¿Ok? Y hacia arriba, en cambio, se forman por las tributarias que vienen de lo que sería la primera intercostal, pues hasta la 7ª o hasta la 8ª, de acuerdo a esa variación, ¿sí? Por lo pronto, queridos compañeros, quedémonos con esta explicación para cuando ya nos toque tórax y veamos drenaje, vamos a ir ya hilando un poquito más fino, pero ahí ya tienes la parte esencial. ¿Por qué? Porque te va a decir Rubier, ¿no es cierto? Acá en esófago, acuérdate, estamos hablando de aquí del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, en ese punto, quitémoslo aquí a este señor, porque no quiero confundirte, en esos puntos 1, 2, 3 y cuarto, pues obviamente el amo y señor de la columna hasta ese momento todavía sigue siendo el esófago. Por eso es que te va a hablar que la relación en el lado izquierdo va a ser con la hemiácigos, ¿sí? Te va a relacionar con la hemiácigos, ¿sí? Ya cuando se separa, a partir de T4 se separa, el sistema ácigos ya no tiene relación con el señor esófago. Entonces, por eso te va a decir que hacia arriba, a este puntito de aquí, se va a estar relacionando con la hemiácigos, por esta formación, por esta parte. ¿Ok? ¿Estamos vivos? ¿Alguna pregunta de las ácigos, mis queridos compañeros? ¿Alguna situación?
Entonces iríamos a ver la otra parte de la linfa del conducto torácico. Si hay una pregunta, colóquenla en el chat, no hay ningún problema. Y estaríamos básicamente así terminando esta triste historia. ¿Te acuerdas? Decíamos que por aquí lo habíamos puesto, sí, aquí. Al lado derecho de la aorta está subiendo este conducto que se llama el conducto torácico. El conducto torácico, y decíamos que este es el mayor vaso linfático. Ese es realmente un vaso linfático grande, ¿no? Los linfáticos usualmente que se caracterizan por ser muy pequeños. ¿Dónde se formó eso, señores? Bueno, resulta ser que toda la linfa, queridos compañeros, toda la linfa de la parte inferior tiene que recogerse por túbulos colectores, pequeños túbulos. Un túbulo colector, es decir, viene de miembros inferiores, las redes linfáticas de los miembros inferiores, de la pelvis, todo ese tipo de conductos, básicamente van a terminar en dos conductos básicos, van a terminar formando los conductos linfáticos lumbares, dos conductos tubos colectores lumbares les llaman algunos. Y esos dos tubos colectores lumbares, por debajo, obviamente, aquí estaría la doceava costilla. Doceava costilla, por debajo de eso, van a terminar formando básicamente esos dos tubos colectores. Como les digo, eso también lo vamos a ver un poquito en tórax para poder, no, cuando veamos, creo que algo del sistema digestivo, bueno, en algún lado de eso lo vamos a ver, sino que como ya lo topamos, hay que irlo explicando. Se van a unir estos dos, sí, ok, y al unirse estos dos, aquí forman el tubo torácico, ¿sí? Es decir, toda la linfa de miembros inferiores, la pelvis, llegó a estos tubos colectores, por todas las cadenas ganglionares que tú quieras decir, ¿sí? Van a llegar esos dos tubos colectores. A estos túbulos colectores, muchas veces, a eso también tiene una variación increíble, están llegando los túbulos colectores intestinales, la linfa que se recoge de las partes intestinales, ¿no es cierto? También están llegando. Otros dicen que no, hay una discusión ahí. Y a veces llega también al centro. Pero muchas veces, queridos compañeros, es tal el acúmulo de estos dos tubos, tanto lumbar derecho como lumbar izquierdo, tubos colectores derechos, que aquí se forma una verdadera dilatación. Una dilatación. Aquí se forma una dilatación grande. Algunos dicen que esa dilatación se forma porque también están llegando ahí los tubos colectores intestinales. Pero lo importante es que se forma una dilatación a este nivel, a nivel del inicio del tubo torácico. Y esto se llama cisterna del Kilo. Cisterna del Kilo. Kilo linfa, ¿no? Cisterna del Kilo. Entonces, esta señora cisterna del Kilo es un acúmulo, es una, como su nombre le dice, una verdadera cisterna donde se está acumulando la linfa o el kilo. La unión de los dos túbulos colectores lumbares derecho y lumbar izquierdo, pues me está formando al tubo torácico. Y el tubo torácico va a subir por ¿dónde? Ya lo habíamos dicho por acá, va a subir por el lado derecho de nuestra amiga la aorta. Por lo tanto, va a pasar el diafragma también. ¿Por dónde lo va a pasar? Lo va a pasar por el hiato aórtico que vimos hace un ratito. ¿Qué es lo que nos va a interesar ahora? Lo que nos va a interesar ahora, mis queridos amigos, es dónde termina. Entonces, aquí viene el detalle. Si la aorta viene por aquí, para que no te vayas confundiendo en el asunto. Si la aorta está llegando, ¿no es cierto? Aquí estaría nuestro amigo el corazón. ¿No es cierto? La aorta hizo su callado de la aorta. Se vino acá, rompió la relación del esófago con la vértebra y llegó hasta L1 y L2 y terminó su historia. Y nosotros entonces estamos diciendo que esto es izquierda y esto es derecha. Entonces estamos diciendo ahora que esta señora que está aquí, que es el tubo torácico, se va a ir por el lado derecho, va a subir por el lado derecho de la aorta, ¿sí? Pero aquí la abandona la aorta, porque la aorta ya hace su callado. ¿Dónde va a terminar? Hacia la parte anterior, si tú estás ubicado básicamente más anteriormente, es decir, por delante de la aorta, ¿sí? Por delante de la aorta nosotros nos vamos a encontrar con los troncos brachiocefálicos, pero esos troncos brachiocefálicos nunca los confundas con los tronquios brachiocefálicos, que serían los brachiocefálicos arteriales con los venosos. Entonces, por acá, pongámosla a la vena cava, que estaría llegando por aquí, la vena cava superior. Y la vena cava superior se va a estar formando básicamente por lo que sería los dos troncos brachiocefálicos. Un tronquio brachiocefálico venoso, en este caso izquierdo, tronquio brachiocefálico venoso derecho, ¿sí? Y cada tronco brachiocefálico está formándose por básicamente la yugular interna y la subclavia interna. Venas, ¿no? Venas, lo mismo acá, yugular interna y subclavia interna. Forman los dos troncos brachiocefálicos.
¿Qué es lo que va a hacer mi amigo, el famosísimo tubo torácico? Pues va a seguir su camino, porque este señor donde va a ir a desembocar es básicamente en la unión o en el ángulo que se conoce como ángulo yúgulo subclavio, que es el sitio de unión de la yugular interna con la subclavia para formar el tronco brachiocefálico. Esto en el lado izquierdo. ¿Captó el mensaje? Entonces, ese tubo torácico que está recogiendo esa linfa que yo te decía en un momento, la sangre salió por el polo arterial, tiene que regresar por el polo venoso, pero algunos individuos no regresaron, van a tomar el sistema linfático y el sistema linfático me va a estar llevando la sangre básicamente por este tubo torácico, que es el más amplio de todos, y va a estar llevando la sangre de retorno a la circulación general a nivel de, ¿a dónde va a llegar? A nivel de lo que sería el ángulo yúgulo subclavio, que sería la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia, y van formando el tronco brachiocefálico venoso, que van a formar los dos troncos brachiocefálicos venosos derecho e izquierdo, forman la cava superior, y obviamente la cava superior, como usted conoce, va a estar llegando a la aurícula derecha y la sangre estaría regresando básicamente a su conducto normal, queridos compañeros. Entonces, esta es la pequeña explicación que tenía que no podía dejar de pasar, compañeros, para poder ir entendiendo lo que nos vamos a ir enfrentando con estómago. En estómago ya vamos a hablar de esa curvatura menor, de esa curvatura mayor, vamos a estar hablando de esos ligamentos que acabamos de poner hoy día, el aumento menor, que va a tener la parte hepático-duodenal, hepático-gástrica, hepático-esofágica. Cuando ya veas, si ya leíste un poco de esófago, ya te está diciendo que se relaciona con el ligamento triangular del hígado, porque son dos ligamentos triangulares que se van a formar. A ver, de una vez lo explico. Perdón, lo explico de una vez porque si no, en realidad lo hagámoslo rapidito. Sí, rapidito. Sí, cuando decíamos aquí, ¿dónde estaba? Para acá, por aquí. Sí, entonces miren, aquí decíamos que este ligamento falciforme, ¿se acuerda cuál era el falciforme? Sí, espero que se acuerde, que era este que está aquí. El falciforme llegaba al hígado, entonces vamos a ponerlo por acá para explicarte esa partecita, porque el ligamento triangular son dos también, el uno que se relaciona con el esófago y el otro no. Entonces, uno sí se relaciona y el otro no se relaciona. Entonces, pongámoslo así. ¿Estás viendo la cara anterior del hígado? Sí. Entonces, este ligamento falciforme, sí, va a llegar aquí a esta cara. Las dos hojas que decíamos, ¿no es cierto? Esas dos hojitas que decíamos acá que se conocieron aquí y se fueron hacia el hígado. Sí, estas que están aquí. Esas dos hojas venían acá, otra de acá, llegaron aquí al hígado y aquí se dividieron. Pero cuando vemos la cara anterior, vemos que no es que se dividieron inmediatamente, tuvieron el típico tiempo, ¿no?, para pelear. Entonces llegó aquí el ligamento falciforme a esta cara. Una hoja de un lado y otra hoja de otro lado. ¿Sí? Entonces llegaron esas dos hojas. Una hoja se va por la parte inferior, ¿no es cierto? Una parte va a recorrer la parte inferior. Pero aquí, en este puntito de aquí, las hojas se van a dividir también. Acá sí. Una para acá y otra para acá. ¿Sí? En ese punto. Entonces el ligamento falciforme, aunque nosotros lo dibujamos, sí, lo deberíamos dibujar así todavía, para que hacerme entender todavía más y espero no confundirte. Didácticamente lo puse en el otro lado para hacerme entender esa división, pero si esto es el hígado, ¿sí? Y aquí está el esternón, ¿no es cierto? Entonces vinieron acá. Realmente este ligamento, cuando ya se conocieron estas dos individuos, estos dos señores se conocieron y vinieron para acá. Realmente yo lo puse aquí, pero lo que hacen es llegar así. Todo este ligamento falciforme está así, que sería el que está aquí, ¿no? Y aquí se dividieron. Una parte se va a ir por acá, otra parte se va a ir por acá, pero son dos hojas, y estas dos hojas aquí también se van a dividir. Una para acá y otra para acá. Las dos hojas. Ahí está la división que te estaba hablando. Aquí yo te la puse desde este punto de vista, desde acá, nada más para hacerme entender la otra parte, ¿sí? Espero no confundirte. ¿Sí? Ok, va a llegar aquí así, desde otro punto de vista, por decirlo, y la división se da. Igual la división se da. O sea, esos manes se separan porque se separan, están condenados a estar separados. Entonces, aquí hacen ese triángulo, uno, y acá obviamente me falta dibujo porque se va hacia atrás, y ya sería el otro triángulo. Es decir, vendría por este lado de acá, para formar el triángulo de este lado. Y este triángulo de aquí, del ligamento triangular, es el que se va a relacionar, el que te va a estar llamando, que te va diciendo nuestro amigo Rubier que se está relacionando con el esófago. Este de acá. Entonces sería el ligamento, si son dos, este sería el ligamento triangular derecho y este sería el ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? Entonces, esos son los ligamentos. Como les digo, cuando veamos hígado, vamos a ver
todavía mucho mejor esto porque hay ahí ligamento coronario, hoja superior, hoja inferior y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí, por lo pronto, para entender esta parte de Rouvier, te va a decir que este ligamento de aquí sí se relaciona con nuestro amigo el esófago, ¿sí? Y obviamente, si aquí yo lo pongo esquemáticamente hablando, y espero, como te digo, espero no terminar confundiéndote todavía de una manera genial. Si yo pongo aquí, estaría el diafragma, ¿no es cierto? Estaría el diafragma con su hiato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya de por sí, este señor ligamento, ya de por sí, está yéndose al diafragma. Mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría, tú eres mi luz y mi